Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento se conecta con Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy llegamos a nuestro programa número 488 y a portas de cumplir 11 años al aire. El colectivo de maestro Leonardo Posada reafirma su convicción, organización y permanente movilización en la construcción de un mundo mejor, que nos permitan una realidad más solidaria, más sensible, más justa, más equitativa y sobre todo más humana, donde lo importante sea el cuidado y la protección de cualquier ser vivo y del medio ambiente. Es ello lo que nos impulsa a realizar día a día la importante tarea de educar, a pesar de la ausencia del Estado y los retos que hemos debido superar en los últimos meses, que pasan por comprender las necesidades de nuestras comunidades educativas, las dificultades y carencias de nuestros estudiantes, así como sus potencialidades que nos llevan a la formulación permanente de nuevas estrategias pedagógicas, la búsqueda de alternativas, el constante aprendizaje y el uso de cuantos recursos nos permitan la realidad de nuestras familias para poder formar pensamiento crítico y sujetos transformadores. Ana, muy buenos días. Así es, Alexander, muy buenos días a nuestra audiencia y a la mesa de trabajo, Carlitos, Magda, todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en este momento en la mesa de trabajo en Voz Educadora. Así es, esta convicción de la que hablas es la que nos hace más conscientes del año que nos espera, pues la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 ha logrado fortalecer los propósitos de las clases dominantes de nuestro país, que son explotar casi al límite de esclavizar a la clase trabajadora. Arrasan con todos los derechos, desarticulan cualquier iniciativa de organización popular y, lo que es peor aún, asesinan las voces de la oposición, entre otras aberrantes acciones. Sin embargo, allí está siempre el magisterio, lleno de esperanza, de motivación y de convicción. Hoy más que nunca requerimos de estas para enfrentar lo que se viene, ya que este año presentaremos pliegos de petición. Además, se dará una nueva convocatoria para prestar la salud del magisterio, y la negociación de esto sin duda debe ir de la mano de una masiva movilización, por supuesto con todos los cuidados y prevenciones de contagio que se requieran, ¿no? Bienvenidos a un año más de la mejor información y el análisis para el magisterio bogotano y del país. Nos encontramos en La Voz de Bogotá todos los domingos desde las 9 de la mañana. También nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal Voz Educadora, en el blog boletín vozeducadora.blogspot.com, en nuestro Twitter, Colectivo Malepo, en Facebook como Colectivo Maestro Leonardo Posada. Para este año 2021 que inicia, llamamos ese sentido transformador de todo el magisterio que Fidel sabiamente definió en una sola palabra: revolución. Es ese sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, es desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no sentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe una fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba, para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo. Fidel Castro Ruz. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bueno, y en esta mañana en Voz Educadora tenemos al presidente de la ADE, el compañero William Agudelo, con su informe distrital.
Buenos días, William. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Bienvenidos a todos los compañeras y compañeros. La situación en estos momentos de pandemia nos lleva a seguir insistiendo que la administración distrital no puede plantear el regreso a clases de manera presencial. Ya salió una posición por parte de la alcaldía que el 25 de enero se iniciaría de manera virtual. Pero eso no es todo. Tenemos que exigirle a la administración distrital la conectividad para los cerca de 300.000 estudiantes de Bogotá que no tienen las condiciones en estos momentos de conectividad. Se aprobaron más de 100.000 tablets el año pasado, desde mayo, en el plan de desarrollo y no se ha entregado ninguna. Le exigimos a la administración la conectividad y la entrega de estas tablas para los estudiantes. A la vez, le estamos exigiendo al gobierno distrital que se dé el bono por conectividad para los educadores. No podemos seguir pagando de nuestros bolsillos la conectividad. También exigimos las mejores condiciones de bioseguridad en los colegios. No solamente es pintar las rayitas de entrada y de salida, sino también las condiciones reales, donde se debe mirar el tema de las enfermeras, tal como se dio en el Facebook Live del día jueves. Mirar las condiciones reales de bioseguridad, se debe buscar la manera, se disminuya el número de estudiantes por curso y se mire también la situación que se está viviendo en estos momentos en varios colegios donde no hay una infraestructura necesaria, ni siquiera hay agua para lavarse las manos los estudiantes y los maestros. Denunciamos toda la situación de presión que se viene ejerciendo sobre algunos educadores. Le están obligando a asistir de manera presencial en las semanas de desarrollo institucional. Llamamos al magisterio a elegir los delegados institucionales, los delegados sindicales, a conformar el gobierno escolar con compañeros que verdaderamente defiendan los intereses de los maestros y de la educación pública. Y en ese sentido también llamamos a conformar el comité de padres y madres de familia en la medida en que tenemos que decirle al gobierno la reforma constitucional. El próximo 20 hay una Junta Nacional de FECODE donde se va a plantear el pliego de peticiones a nivel nacional y el punto fundamental debe ser el tema de la vida, rechazando el asesinato de líderes sociales y de maestros, sino también la exigencia de que se brinden las condiciones reales para la salubridad de los educadores en el país, planteando la necesidad de que se haga la reforma constitucional del sistema general de participaciones, que sea una realidad, y también el tema de la salud como un elemento fundamental. Recuerde que en el sistema general de participaciones están los recursos destinados para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y esas exigencias tienen que hacerse con todo el sector que está afectado en este proceso. Llamamos al magisterio a seguir en la lucha, a que nos inviten a los colegios para dar las diferentes orientaciones y esperamos de todos ustedes el compromiso de seguir este año en la lucha y en la movilización, a exigirle al gobierno distrital el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado y también la exigencia al gobierno nacional que cumpla los acuerdos firmados con FECODE. Muchas gracias, le habló William Agüero, presidente de la ADE. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas al sistema de salud colombiano que tiene en la enfermedad su principal negocio. Su imprevisión y mercantilización del ser humano expuso a los ciudadanos a miles de contagios y muertes. Pullas. Y pullas, pero muchas pullas al gobierno nacional por el mal manejo e improvisación a la situación sanitaria, desprotegiendo al personal médico y a la población en general. Pullas. Y recontra pullas a la ministra de Educación, que insiste en mandar a las comunidades educativas a la alternancia, especialmente rurales, sin solucionar los problemas de adecuación de baños, techos, pupitres y sin protocolos de bioseguridad. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, pero muchas pullas al gobierno nacional y a los empresarios que imponen un pírrico reajuste al salario mínimo que impedirá la reactivación de la economía. Un engaño más de Duque al pueblo colombiano. Poco a poco se desmontan sus mentiras de campaña. Muchas pullas a Donald Trump y su grotesco episodio del asalto al Capitolio en Washington.
Este es el síntoma de la profunda degradación de la política y de la sociedad de Estados Unidos. Tal cual Guaidó. Pullas, pullas, pullas. Vivas. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a los docentes y a la comunidad educativa que con fortaleza y disposición empiezan sus labores académicas este año 2021. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a las organizaciones populares y de trabajadores de la salud que le exigen al gobierno acciones eficaces para contener la pandemia y apoyan las propuestas del Pacto por la Salud y la Vida. Vivas. Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas a los vendedores informales de la localidad de Chapinero, quienes rechazan la cuarentena de hambre, exigiendo garantías para vivir dignamente durante el confinamiento. Vivas. Viva, 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 viva. Y muchos vivas, recontra vivas, a las organizaciones sociales que exigen acciones eficaces como la renta básica y el apoyo real a pequeñas y medianas empresas. Vivas. Viva, 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 viva. Y pipas, pero recontra vivas a la nominación al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana por su contribución a la humanidad en tiempos de tanto sufrimiento, en particular ahora durante esta pandemia, postulación realizada por un reconocido ex coronel estadounidense. Vivas. Viva, viva, viva. Los campesinos necesitamos la paz también. Voz Educadora. Mayela ni Juan Yete ni Juan, voz educadora, un Juan Washington, Namón Otigua, yo Bogotá. La voz de los sin voz. Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar, justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Bueno, y como siempre en la mañana del domingo en Voz Educadora tenemos a la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con su informe nacional. Buenos días, María Eugenia. Recibimos el año 2021 y lo caracterizamos como el año que marcará el impacto efectivo y real en términos económicos provocado por la pandemia que inició en el año 2020. Seguramente tendrá una afectación en el crecimiento de la economía de nuestro país. El nivel de desempleo que ya va por encima del 20% afecta a la producción, se da una caída estrepitosa del Producto Interno Nacional como nunca antes en la historia, un marcado déficit fiscal, una reforma tributaria ya anunciada y un endeudamiento externo que impacta aproximadamente el 53% del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Y qué decir de la pérdida del poder adquisitivo? Cuando apenas el 3.5% fue reconocido como decremento salarial para los trabajadores y trabajadoras en este país en tiempos de pandemia. Estamos ante un inminente rebrote anunciado de COVID-19 y por eso hoy más que nunca tenemos que adelantar un pacto por la vida y por la salud en unidad con todos los sectores que nos permita efectivamente contradecir, señalar y rechazar lo que el Ministerio de Educación plantea cuando dice la salud es prioridad, pero debemos volver a las aulas, violando incluso el artículo 44 de la Constitución Política Colombiana que defiende el derecho de los niños y que defiende el derecho a la vida y bienestar y salud de nuestros niños y niñas. Por eso entonces estamos invitando al magisterio colombiano a que adelantemos la unidad con padres de familia, estudiantes, comunidad educativa, gobiernos alternativos y presionemos al calor de la obligación que tenemos de proteger la vida de las comunidades y en consecuencia exigir condiciones y garantías dignas, previas y verificables al gobierno nacional para un regreso, para que se adecúen y se adopten las plantas físicas en todas las instituciones educativas del país, que se amplíen las plantas de personal, aumentar los recursos para el programa de alimentación y el transporte escolar, respetar la jornada laboral. Tenemos que exigir que se adecúe un nuevo calendario escolar, articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar. Es urgente abrir el debate sobre la vacuna
y que esa vacuna tenga posibilidad y oportunidad para todo el pueblo colombiano y no se convierta en un negocio más. Que se garantice el cierre de la brecha digital. De igual manera, proveer los componentes de bioseguridad y conexos con recursos suficientes para que efectivamente haya un acceso general de toda la población estudiantil. Y de igual manera que se amplíe la planta de personal administrativo para que adelanten las tareas que el magisterio no tiene por qué adelantar, y asimismo que se atienda a las orientaciones, recomendaciones y conceptos de la Organización Mundial de la Salud, organismos de salud y comunidad científica. Es decir, compañeras, compañeros, que estamos ante un reto que significa poner al centro la vida que nos la están arrebatando con el recrudecimiento del conflicto, el asesinato y las masacres de dirigentes y dirigentes en el país, de maestros y maestras en el país, y la vida que nos están arrebatando por el mal manejo de una pandemia que ha planteado el sistema capitalista a través del calentamiento global, donde la vida no importa, donde importa la economía. Declaramos el año 2021 como un año de retos, como un año de unidad, un año de solidaridad y un año de lucha. Reivindicamos y llamamos la posibilidad, la invitación a que adelantemos inmediatamente un pacto por la vida y un pacto por la salud. Abrazo al magisterio colombiano y nos espera un año de lucha, de conciencia de clase y de unidad para avanzar por la paz, la vida, la democracia, la justicia social y la escuela como territorio de paz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos nada más y nada menos al compañero Carlos García de la Coordinadora de Organizaciones Sociales y del Comité Nacional de Paro, haciendo un breve balance sobre la situación actual en el país. Buenos días, compañero Carlos. Un saludo de unidad y de resistencia a los oyentes de Voz Educadora y del Magisterio en Bogotá. Desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS, integrante del Comité Nacional de Paro, presentamos unas líneas generales de la coyuntura política, social y económica del año 2020 que necesariamente impactarán los desarrollos de este nuevo año 2021. Lo primero es rechazar el miserable incremento del salario mínimo que necesariamente va a precarizar el trabajo y el salario de los y las colombianas. Al mismo tiempo se anuncia la aprobación de las reformas laboral, pensional y tributaria en la nueva legislatura del Congreso de la República a partir de marzo de 2021 y que necesariamente activarán los escenarios de movilización y de protesta en pro de la convocatoria de un gran paro nacional de la producción que efectivamente confronte las medidas antiobreras y antipopulares del gobierno de Iván Duque. Al mismo tiempo, se presentan cifras preocupantes en materia de la violación permanente y sistemática de los derechos humanos. Durante el 2020 fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales. De igual manera, se perpetraron 90 masacres a lo largo y ancho de la geografía nacional y fueron asesinados 249 excombatientes de FARC, firmantes de la paz. Hoy nos encontramos en un momento de indefiniciones frente al incremento de los índices de contagio del COVID-19 a partir de la estrategia del gobierno nacional, quien en contubernio con el gran empresariado, con el sector financiero y el gran capital, reactivaron la vida productiva para favorecer sus intereses y afectar la salud y la vida de los colombianos y las colombianas. No escucharon las recomendaciones de la comunidad científica, de los médicos, del sector de la salud, quienes plantearon en su momento la necesidad de que se avanzara en un proceso de aislamiento obligatorio generalizado para contener los índices de contagio. Hoy entonces improvisan con una serie de medidas de cuarentena sectorizada en varias localidades de Bogotá, donde no hay una actitud proactiva en términos de acompañar dichas medidas con la asignación de una renta básica universal. Nuevamente los bogotanos y el pueblo colombiano asistirán al dilema: o los mata el virus o los mata el hambre, y generarán acciones de movilización y de protesta, las cuales necesariamente tendremos que acompañar. Al mismo tiempo, consideramos que hay que exigir que el Plan Nacional de Vacunación debe ser centralizado y no puede estar al vaivén de los intereses politiqueros del actual gobierno, que de cara a las próximas elecciones de 2022, pues va a generar una situación de desarrollo de la politiquería
para favorecer a sus adeptos y a las personas que han sido proclives a sus proyectos políticos. La descentralización de las vacunas tiene que ser un ejercicio que nos permita a nosotros levantar la bandera de la gratuidad y la inmunización de sectores vulnerables y de los sectores marginales y excluidos de nuestro país. Privilegiamos la vida de los colombianos y avanzamos en un proceso de exigencia de un sistema de salud y de seguridad social que beneficie a la población en general. ¿Cree usted que la educación debe ser un negocio? La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la salud y la vida. En estos días, con el problema del COVID-19, las alertas rojas, con la pandemia, el confinamiento estricto, los toques de queda, los trapos rojos, con la alternancia educativa que plantea el Ministerio de Educación, con el escándalo de las vacunas y otros asuntos más de la salud y de la vida de todos los colombianos que serán abordados por el compañero y doctor Román Vega, exsecretario de Salud. Bienvenido, Román. A todas las profesoras y profesores del distrito, un gran saludo. Realmente estamos ahora en un segundo pico de la pandemia por COVID-19 sobre la base de un periodo previo que mostró que nunca se pudo controlar la cantidad de contagios y de muertos en nuestro país. Las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá están al tope, como no habían estado anteriormente, lo que indica que este periodo es mucho más crítico que el anterior. Hay que recordar que apenas estamos iniciando esta fase, que no hemos llegado al pico de la misma. En el periodo anterior el pico duró desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, prácticamente 2 meses completos de una situación muy crítica. No sabemos cuánto va a durar esta nueva fase. Es muy importante que sepamos que debemos mantener todas las medidas básicas de prevención y de control de la pandemia en lo que tiene que ver con el uso del tapaboca, el distanciamiento físico, el lavado de manos. Y que los colegios deben estar acondicionados para que puedan enfrentar esta situación con todas las garantías. De otra parte, es muy importante señalar que en este año tenemos un nuevo instrumento de lucha contra la pandemia, que es la vacuna. Infortunadamente, el gobierno todavía no ha iniciado el proceso de vacunación, cosa que sí se ha hecho en otros países de América Latina, como México, Costa Rica, Chile, Argentina. Se prevé que esto inicie en el mes de febrero, tardío frente a las necesidades que tenemos de evitar tantos infectados y muertes en este país. Es lamentable que entre los grupos priorizados en el inicio del proceso de vacunación no estén los maestros y maestras. Deberían estarlo. Yo creo que el magisterio debe hacer una gran presión al distrito y al gobierno nacional para que entren más pronto al proceso de vacunación. Y habrá que enfrentar toda la incredulidad que siempre se presenta frente a las vacunas. Hay movimientos antivacuna. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que uno tiene que guiarse por la ciencia y que esa campaña educativa de que lo que la ciencia nos diga es lo que hay que hacer, deberemos ponerla en práctica como profesores, como maestros y como maestras, con nuestros estudiantes, con sus familiares y con toda la comunidad educativa y más allá. Estamos luchando por el derecho a la vacuna como un derecho humano fundamental y que esa exigibilidad debe ser un propósito común de todos los que creemos que la salud y la vida tienen un lugar fundamental. Sin ello no podemos hacer nada más. Mil gracias. Un gran abrazo. Actualidad. Actualidad. Trabajadores de la salud del Hospital Militar Central denunciaron que el gobierno no ha cumplido con los compromisos acordados durante la pandemia. El uribismo, con sus palabras incitadoras, ha puesto en peligro la vida de los educadores colombianos. Muchos han terminado asesinados.
En el año 2020 se abrieron más de 170 investigaciones por corrupción con los recursos de la pandemia y de los programas de alimentación escolar. La organización Transparencia Internacional nuevamente ubica a Colombia como uno de los países más corruptos del mundo. Ante las investigaciones por presuntos hechos de corrupción, tuvo que renunciar el general Ateortúa como director general de la policía. Nueva intromisión del señor Duque ante la soberanía venezolana y por lo contrario, hasta el último día del gobierno Trump arrodillado al imperio norteamericano. Abogados de Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania piden a la Corte Penal Internacional y a la ONU exigir al gobierno colombiano protección a los testigos en los casos que se investiga a Uribe. Los habitantes de San Andrés y Providencia reclaman al gobierno por el incumplimiento en las ayudas prometidas luego del huracán. Solo llegan funcionarios con discursos y retórica. Bueno, eso es todo por hoy en Voz Educadora, la voz de los sin voz. Preguntas, aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook. Bueno, la tarea es integrar los gobiernos escolares con la intención de defender la educación pública y los derechos de los educadores y de la población colombiana. Un feliz descanso para todos y para todas. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Ser valiente, hablar Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.